10 minutos pasaron de las 3 de la tarde, vamos a ir rápidamente a nuestra primera entrevista del día de hoy. Tiene que ver con continuar conversando y tratando de analizar y de pensar el impacto en términos de política exterior para la Argentina que pudo haber tenido el viaje del presidente Javier Milei aquí a Ushuaia para visitar, porque la verdad que parece que fue al revés, parece que la que lo recibió fue Laura Richardson al presidente, a la jefa del Comando Sur, el anuncio del presidente y esta postura que quedó en evidencia, además lo planteó el propio Javier Milei, de alinear a nuestro país, a la Argentina, con la política norteamericana en materia de relaciones internacionales. Para seguir charlando un poco de esto, vamos a entrevistar a quien fue embajador de la Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, entre el 20 de febrero del 2020 y el 10 de diciembre de 2023. Hablamos también, además, de quien fue en distintas oportunidades diputado de la Nación Argentina, Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. Bueno, un gusto poder comunicarnos, a pesar de lo pesado del tema, ¿no? Que uno no puede salir de su asombro. Vos sabés, Gonzalo, que en las últimas horas lo que ha trascendido es un viaje del ministro de Defensa a Bruselas para incorporar a la Argentina a la OTAN. O sea, es como que no tienen límites. Uno creía que lo de Richardson era un límite. Claro. Bueno, no. Van más allá en el alineamiento, en el vasallaje, ¿no? Por eso te digo, a mí me impactó muy bien. Le mandé un saludo también a la actitud del gobernador de tu provincia, de nuestra provincia, digamos, ¿no? Porque es una provincia ocupada, con el territorio ocupado, ¿no? Sí. Ocupado por la OTAN, ocupado por el Comando Sur, y que alguien que ocupa el lugar de la presidencia de un país se arrastre hasta Ushuaia disfrazado de militar para entrevistarse con una jefa militar de otro país, es un acto de un virreinato, no es de una nación. Así que no tengo palabras, pero forma parte de un plan, obviamente, forma parte de un plan de control militar de la Antártida, del océano, de la pesca, del litio, del petróleo, en una disputa feroz con China que los Estados Unidos están perdiendo claramente, pero no porque no lo digo por una cuestión de simpatía ideológica, no, por números, por datos, claro. El que no quiera ver eso, el que no quiera ver el retroceso del eje atlántico, del eje noratlántico, digamos, en el mundo, y el avance de los BRICS, es porque no quiere, porque tiene una venda en los ojos. Y entonces esta persona dice: me voy a alinear con dos países, Estados Unidos e Israel. Uno que está perdiendo la guerra en Ucrania, que está con grandes problemas en Medio Oriente, que lo único que le queda es apretar a América Latina en esa disputa que está perdiendo en el mundo, y el otro, que es Israel, que está acusada por Naciones Unidas de crímenes de guerra y prácticamente de perpetrar un genocidio contra la población civil de Palestina. Con esa gente se quiere alinear este hombre, que ahora viaja a Miami. En Miami está lo más reaccionario del poder. Está Marco Rubio, que es un senador republicano, en alianza con Bob Menéndez, que es un senador demócrata, para controlar América. Ellos son los que dirigen la política reaccionaria contra Cuba, contra Venezuela, y en este caso lo han elegido a Milei como caballito de batalla junto con Ecuador para quebrar la unidad latinoamericana y alinearse con la OTAN, ¿no? O sea, con los grandes monopolios. Carlos, ¿vos entendés que Milei es punta de lanza en este esquema que estás planteando? Sí. Mira, hasta la asunción de Gustavo Petro en Colombia, el país satélite en América del Sur de los Estados Unidos, que vendría a ser como es Israel en Medio Oriente, claro. Bueno, para Estados Unidos era Colombia. Pero claro, llega un gobierno progresista, cuestiona la DEA,
dicen no quiero más paramilitares, crimen organizado, y plantea todo un avance hacia lo que llama Gustavo Petro, presidente de Colombia, la paz total, y entonces inmediatamente los Estados Unidos se recuestan sobre los gobiernos de derecha de Ecuador. Un país dolarizado, un país que al cambiar, esto tiene que ver con una cuestión geopolítica, se ha modificado el consumo de drogas producidas por plantaciones latinoamericanas, ha ido más al Asia que a Europa. En Europa está más el fentanilo, la droga sintética, lo mismo que en Estados Unidos. Entonces Ecuador le da una cantidad de puertos con control militar de los Estados Unidos para la salida hacia el Pacífico. ¿Cuál es la consecuencia? Pobreza en Ecuador, avance del crimen organizado y de las bandas militares, violencia y asesinatos de líderes políticos, etcétera, hasta que asume Milei. Cuando asume Milei ya son Ecuador y Argentina las cabezas de playa de esa política del imperio para el control y el saqueo, digamos, porque el control militar no es para protegernos, es para protegerse ellos de tener todo controlado, ¿no? Por eso el cuerpo de ingenieros del Comando Sur tiene control sobre la red troncal del río Paraná. Claro. Así que lo que les toca a ustedes, lo que les tocó a ustedes de esto de la base militar, que yo creo que no se va a poder hacer porque hay que hacerla por ley, y no creo que el Congreso pueda aprobar esa ley, sería pestilente, digamos, un Congreso que tenga una mayoría que apruebe eso. Pero es la voluntad política del presidente y del ministro de Defensa, pero forma parte de un plan más estratégico. Es decir, Milei es un hombre que seguramente, yo no puedo entrar en el terreno científico, pero debe tener seguramente trastornos de personalidad. Pero no es obra únicamente de un trastorno de personalidad, es un plan estratégico también. Carlos, ¿vos cómo entendés que debería ser el vínculo de nuestro país dentro del ámbito de lo que se denomina el concierto de las naciones? Digo, con la crisis de hegemonía de la que veníamos hablando, el surgimiento de ya hace unos cuantos años de China, también de la India, la guerra ahora entre Rusia y Ucrania, que también reconfigura un poco el tablero. ¿Qué entendés que la Argentina tendría que hacer para tener una política internacional y manejar sus relaciones de manera inteligente? Mira, voy a tratar de ser sintético para tratar de respetar los tiempos de una entrevista radial. Primero, vos dijiste muy bien, la guerra en Ucrania, si bien implica la ocupación de un territorio por parte de otro Estado, es mucho más que la visión tan simplificada de Rusia invadió Ucrania. Es un avance de la OTAN hasta las fronteras mismas de Rusia, sí, que Rusia no acepta, porque Rusia es un país continente, es un país que mide 17 millones de kilómetros cuadrados, que va desde Europa Oriental hasta el estrecho de Bering, que limita con América, Alaska, que hoy es un estado de los Estados Unidos, hasta hace un siglo y medio pertenecía a Rusia. Entonces hay cuestiones antropológicas, históricas, etcétera, para no provocar a Rusia. La provocaron y Rusia ocupa, y pensaban que la OTAN lo iba a vencer militarmente, no lo logró, y pensaban que con sanciones a Rusia iban a hacer avanzar el dólar, el área dólar. Pasó exactamente lo contrario. Hoy están avanzando las monedas de intercambio regional al interior de los BRICS, al interior de Asia, en África y en otros lugares, inclusive Brasil. Quiere decir que los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, a donde Argentina fue invitada el año pasado y donde Milei renunció a participar, es un grupo de países muy importante, donde concentran la mayor cantidad de profesionales recibidos en las ciencias duras, la mayor cantidad de patentes de invención en nuevas tecnologías, la mayor cantidad de construcción de trenes de alta velocidad, de automotores eléctricos sin consumo de energía fósil, etcétera, etcétera. Es decir, el avance de esa área es extraordinaria. Y no te imponen, no te dicen,
yo voy a hacer esta inversión en tu país, pero vos tenés que poner tal dictadura, o tenés que poner tal régimen de gobierno, o tenés que poner tal presidente. No, eso lo hace el Fondo Monetario Internacional, no lo hace China. Mentira. Yo no estoy diciendo con esto que nos tenemos que alinear, no estoy diciendo eso, además sería imposible, somos diferentes, tenemos otras tradiciones, otras culturas, pero sí abrirse a esa nueva perspectiva en el mundo, el banco de los BRICS. Lo dije Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil. Sí. Entonces, la inserción de la Argentina tenía que ser por ese lado, en unión con Brasil, para generar un polo de atracción donde América Latina pudiera convertirse en un bloque independiente, soberano, y no alineado como se está arrastrando la política exterior de este presidente. Y lo último, permitime que te agregue lo último. Sí. Cuando nos dicen, sí, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que el mundo libre es el de los Estados Unidos. Mentira eso. Creer que digamos, Estados Unidos tiene un sistema político donde vos, para ser candidato a algo y hacer una campaña, tenés que tener millones de dólares, ¿no? Y China es un país que en los últimos 30 años sacó 400 millones de seres humanos de la pobreza. Ahora, China es una dictadura y los Estados Unidos son un modelo de democracia que invade países, que bombardea, que tiene bases militares, donde vos podés portar armas y entrar a un supermercado y matar a los chicos, o en una escuela, todo eso. Eso, ¿no? Bueno, entonces, está totalmente deformado el criterio, pero además, y esto era lo último, esa política del capitalismo financiero es la que lleva al mundo a un nivel de concentración de riqueza inmoral en 80 familias en el mundo tienen la misma cantidad de recursos que el resto de la población, que somos casi 8.000 millones de habitantes. Y además la catástrofe climática. Y además el incremento del presupuesto militar, el armamentismo y las guerras. Entonces vos decís, yo quiero pertenecer a ese sistema. Y ese sistema está apoyado en instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Y entonces la Argentina quiere integrarse a la OTAN para estar involucrada en un conflicto armado. Y además le va a llorar la carta al Fondo Monetario para que la ayude, sabiendo que el Fondo Monetario es la causa de nuestros problemas y no la solución. Carlos, un poco lleva 110, 120 días el presidente Milei. Las cosas que va logrando desde la perspectiva de él, digamos, los logros de Milei, los logra también un poco, me parece, porque hay una oposición que todavía no se termina de reconfigurar, pero esa es mi opinión. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Entendés que hay un proceso que se está dando en la oposición, en el peronismo, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, qué sé yo, todo ese tipo de cuestiones? ¿Cómo ves que se están resolviendo? Sí. Hay que trabajar duro y desde abajo, porque la derrota fue muy fuerte. La derrota de 2015 de Scioli contra Macri fue una derrota electoral, fue una derrota hasta, si vos querés, política, pero esta es una derrota cultural más profunda, porque ahí vos tenés una parte del pueblo, es decir, hay una parte del pueblo que votó a Milei porque coincide con sus políticas, pero hay otra parte del pueblo que lo votó porque estaba harta de nosotros, saturada, agobiada, aturdida, y entonces no encontró mejor cosa que decir, mira, con estos otra vez no, y votó esto, ya te digo, por ese estado de aturdimiento. Entonces, volver a hablar con esa gente no es sencillo. No es que la oposición no quiera, puede ser que no estemos haciendo todo lo que habría que hacer, el óptimo nunca se alcanza, pero no es que la oposición no quiera, sino que tenemos que recuperar nuestra capacidad de diálogo con una parte de la sociedad que no quiere dialogar con nosotros, y no quiere dialogar con nosotros porque nosotros demoramos discusiones, no hicimos un buen gobierno, no tomamos nota de que hay que defender al Estado, pero el Estado en algunos puntos y en algunos casos no funciona bien, que hay que revisar cómo funciona la educación pública,
que hay que atender el tema de la inseguridad, que es un problema muy grande para la persona de a pie, que le pusimos impuestos, trabas burocráticas y demás, quizá con buena intención, pero que al pequeño productor lo agobió también. Entonces, desarmar ese vínculo alterado que tenemos con esa parte de la sociedad lleva su tiempo. Este hombre propuso cambios y hay mucha gente que de buena fe cree que era necesario hacer este sacrificio, y creo que va a ir en paralelo. La oposición se va reconstruyendo su capacidad de diálogo y de representación con una parte del pueblo que no nos quiere, que no nos quería, y al mismo tiempo el pueblo se va a ir agotando y hartando y asfixiando de las políticas de ajuste, ¿no? Porque es insoportable lo que se está viviendo, es insoportable. Ustedes también lo van a padecer. Me imagino que ya lo deben estar padeciendo, sí, claro, con algunos recortes por el régimen de promoción industrial, por todo lo que las amenazas que tiene este hombre con las provincias, pero aquí donde se concentra el mayor nivel de pobreza, es tremendo, y la clase media también lo está sintiendo. Así que en el momento en que conecte la política con el hartazgo social, ese va a ser el momento del punto de inflexión. Bueno, veremos cuánto tiempo lleva ese proceso que por supuesto hay que dejarlo que fluya, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. La verdad que un orgullo para nosotros y un placer haberte tenido estos minutos conversando aquí con el Delivery. Muchas gracias. Bueno, un gusto muy grande, y bueno, me gustaría ir a Tierra del Fuego dentro de poquito para seguir conversando y para seguir reconstituyendo la política. Más que bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.